Una mañana de diciembre, bajo el sol de Florida, 5 bombarderos despegan en una misión de entrenamiento. Vuelo 19. Es el 5 de diciembre de 1945, y las aguas del Atlántico son tan claras como el cristal. No hay tormentas. La tripulación está formada por pilotos experimentados, pero la historia de la humanidad tiene un puñado de días que se desvían de la norma, y ese día, el mundo se rompió para el vuelo 19. Las primeras señales no fueron alarmantes, solo confusas. El líder de la misión, el teniente Charles Taylor, un piloto veterano, reportó una desorientación. Su brújula no funcionaba, y la segunda brújula también se había estropeado. Lo que siguió fue una serie de transmisiones cada vez más tensas. No sabemos dónde estamos. Parece que estamos sobre el Golfo, pero el Golfo de México no debería estar aquí, fue una de las frases que se captaron desde la torre de control. Una brújula averiada puede ser mala suerte. 2 ya es sospechoso. Pero 5 aviones, todos experimentando el mismo problema al mismo tiempo, es algo más. Y entonces, el silencio. Las transmisiones cesaron. No hubo llamada de auxilio. No hubo un grito final. Solo el vacío. La Marina lanzó una operación de rescate masiva. Un avión de búsqueda, un Martin Mariner, con una tripulación de 13 hombres, despegó para encontrar al vuelo 19. Era un avión robusto, diseñado para misiones de larga distancia sobre el océano. Pero, apenas 20 minutos después de su despegue, algo extraordinario y aterrador sucedió. El avión de rescate también desapareció. Solo hubo un reporte. Un navío en el mar observó una explosión en el cielo. Una bola de fuego se iluminó en el horizonte y desapareció, y con ella se desvaneció toda esperanza. En total, 27 almas se desvanecieron ese día, y la falta de cualquier rastro, ni restos de aviones, ni balsas salvavidas, ni cuerpos, convirtió este suceso en una leyenda. El vuelo 19 no fue el primer misterio del área, pero fue el que detonó la fascinación global, por lo que, años más tarde, un escritor llamado Vincent Gaddis nombraría el Triángulo de las Bermudas. La imaginación popular se encendió. De repente, las desapariciones de barcos y aviones no eran más que accidentes o tragedias aisladas. Eran parte de un patrón. La gente hablaba de secuestros extraterrestres, de portales a otras dimensiones, de monstruos marinos que emergían de las profundidades para tragar navíos enteros. El Triángulo de las Bermudas se convirtió en sinónimo de lo paranormal, de lo inexplicable, un lugar donde las leyes de la física simplemente dejaban de aplicar. Pero aquí está la pregunta que no mucha gente se hace. Si ignoramos las leyendas y los mitos, ¿qué queda? ¿Qué hechos reales, documentados y verificables dieron forma a esta historia? Lo que descubrimos, al apartar el velo de la fantasía, es que la verdad no es menos inquietante. Porque el Triángulo de las Bermudas no es solo un misterio de barcos desaparecidos y brújulas enloquecidas. Es también un misterio de por qué y cómo una leyenda puede crecer hasta volverse más real que la propia realidad. Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo, mucho antes del vuelo 19, a las primeras semillas de la mística, cuando las aguas de este enigmático rincón del mundo empezaron a guardar sus primeros y escalofriantes secretos. El Triángulo de las Bermudas no nació con la desaparición del vuelo 19. Su leyenda se gestó mucho antes, alimentada por tragedias que, en su momento,
parecían ser solo desafortunados accidentes. Para encontrar los orígenes de esta mística, debemos retroceder a la era en que el vapor y los enormes buques mercantes dominaban los océanos. Ninguna desaparición es más emblemática de esa época que la del USS Cyclops. En 1918, este inmenso buque carbonero de la Marina de los Estados Unidos, que transportaba una carga de manganeso, desapareció sin dejar rastro mientras navegaba desde Brasil hacia Baltimore. A bordo viajaban 306 tripulantes y pasajeros. Un barco de ese tamaño no se desvanece en el aire. La última vez que se le vio fue en la isla de Barbados. No se envió ninguna señal de socorro ni se encontraron restos. El presidente Woodrow Wilson llegó a decir que solo Dios y el mar sabían lo que le había sucedido. El misterio se profundizó en las décadas siguientes cuando sus buques hermanos, el USS Proteus y el USS Nereus, también desaparecieron en la misma zona durante la Segunda Guerra Mundial. 3 barcos idénticos, 3 desapariciones en las mismas aguas. La coincidencia es, cuando menos, escalofriante. Pero el Triángulo no solo se nutre de naves militares. Casos civiles igualmente extraños cimentaron su reputación. En 1925, la goleta SS Cotopaxi desapareció con 32 tripulantes en su ruta a La Habana, y aunque un barco cercano reportó una señal de socorro de un repentino hundimiento, jamás se halló un solo rastro. Décadas más tarde, en los años 60, un barco mercante vacío y sin tripulación apareció a la deriva cerca de la misma ruta. Se trataba del SS Marine Sulphur Queen. Su misterio se sumó a la creciente lista de barcos fantasma. La embarcación se había esfumado con 39 hombres a bordo. Cuando la Guardia Costera la encontró a la deriva, no había señales de botes salvavidas, ni de lucha, ni de que algo extraño hubiera sucedido, más allá de la ausencia total de su tripulación. La acumulación de estos relatos creó una especie de efecto bola de nieve. Cada vez que un barco o un avión desaparecía, la noticia se magnificaba y se le asignaba automáticamente al misterio de las Bermudas. Las leyendas no solo crecían, sino que se alimentaban entre sí. Es como si la geografía misma estuviera marcada por una maldición. Un artículo de 1950, escrito por E.W.J., fue el primero en documentar el fenómeno con un nombre. Desde ese momento, la prensa sensacionalista y los escritores de misterio tomaron la posta. El Triángulo se convirtió en un imán para las explicaciones más descabelladas. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué sucedió realmente con estos barcos? ¿Fue solo una serie de desafortunados eventos o hay un hilo conductor que conecta a todos estos casos? La respuesta podría estar en las brújulas enloquecidas, las voces fantasmales y los reportes confusos de un grupo de jóvenes pilotos que, sin saberlo, estaban a punto de sellar el destino de esta leyenda en la historia para siempre. Acompáñanos a un análisis profundo de lo que realmente se sabe sobre el vuelo 19. Volvamos a la fecha que lo cambió todo. 5 de diciembre de 1945. La Marina estadounidense desestimó la idea de una fuerza sobrenatural.
pero la explicación que dieron no convenció a nadie. Después de la desaparición del vuelo 19, el informe oficial concluyó que la causa probable fue la desorientación del piloto. Según la Marina, el teniente Charles Taylor confundió su posición, llevando a su escuadrón a volar mar adentro en lugar de hacia la costa. La explicación parecía simple, racional y en teoría tenía sentido, pero no explicaba por qué 5 aviones desaparecieron sin rastro, ni por qué sus brújulas fallaron al unísono. La leyenda creció porque el informe ignoró los detalles más escalofriantes. Por ejemplo, las transmisiones de radio. Los pilotos de los otros aviones escucharon al teniente Taylor. Hablaba con una voz cada vez más confusa y alarmada, y las transmisiones finales sugieren una verdadera pérdida de control. Una de las frases más inquietantes fue: "Parece que estamos entrando en aguas blancas, nada parece correcto". Este tipo de comentarios no son propios de un piloto desorientado. Indican que algo más, algo inexplicable, estaba sucediendo. ¿Eran aguas blancas una metáfora para una tormenta que no apareció en los registros del clima? ¿O se refería a algo más anómalo? Otro factor que el informe de la Marina omitió fue el segundo avión que desapareció. El Martin Mariner, una aeronave de rescate diseñada para flotar en el agua en caso de emergencia, simplemente se esfumó. El único rastro que dejó fue el reporte de un barco mercante que vio una explosión a lo lejos, lo que sugiere que algo catastrófico le sucedió. Era conocido entre los pilotos por ser un avión volátil, debido a sus vapores de gasolina, que a menudo causaban explosiones. Aunque esa es una explicación plausible para su desaparición, no explica por qué el avión de rescate se perdió en la misma zona que el vuelo 19. La coincidencia, para muchos, era demasiado grande para ser ignorada. El informe original de la Marina fue alterado varias veces, y en una de sus últimas versiones se eliminó la conclusión de desorientación del piloto, y se dejó el caso como causa desconocida. Esta falta de una respuesta definitiva por parte de las autoridades solo sirvió para avivar la llama. No era un caso cerrado, era un agujero en la historia. Y en ese vacío, la leyenda floreció. Las historias de anomalías magnéticas que volvían locas a las brújulas, de niebla electrónica que hacía que los aviones desaparecieran de los radares, e incluso de fallas del espacio-tiempo, comenzaron a circular. El misterio del vuelo 19 no reside en lo que sabemos, sino en lo que nunca podremos saber. Las transcripciones de radio son incompletas, los restos nunca se encontraron, y la explicación oficial fue tan insatisfactoria que no hizo más que alimentar la fascinación. La historia del Triángulo de las Bermudas se escribió en ese momento, un lugar donde la realidad no es suficiente para explicar lo que sucede. Pero lo que la mayoría no sabe es cómo esta leyenda se construyó activamente, y que muchos de los misterios del Triángulo son en realidad fabricaciones. Es hora de examinar cómo un puñado de autores y medios de comunicación tomaron estos eventos y los moldearon en la leyenda que conocemos hoy. Con la desaparición del vuelo 19 como la chispa y la insatisfactoria explicación de la Marina como el combustible, el terreno estaba listo para una leyenda. Pero fue un hombre en particular quien encendió el fuego del mito. El autor Vincent Gaddis. En 1964, Gaddis publicó un artículo en la revista Argosy titulado La muerte misteriosa en el Triángulo de las Bermudas. En él, unió una serie de desapariciones supuestamente inexplicables, incluyendo el vuelo 19,
y el USS Cyclops y los ubicó dentro de un área geográfica específica que él mismo delineó, dándole el nombre que hoy conocemos. El problema con la obra de Gaddis y de otros autores como Charles Berlitz es que estaban más interesados en la fantasía que en la realidad. La mayoría de los casos que incluyeron en sus listas de misterios eran fabricaciones o tergiversaciones de hechos. A menudo incluían barcos y aviones que en realidad se habían hundido en el Pacífico o en el Atlántico Norte. Otros casos tenían explicaciones lógicas, como fallos mecánicos documentados o tormentas severas, pero estas explicaciones se ignoraron deliberadamente para hacer la historia más misteriosa. Un ejemplo notable es el de la nave espacial Star Tiger. Gaddis y otros autores a menudo la incluyen en sus listas de misterios, pero el accidente fue causado por un fallo técnico conocido y las condiciones climáticas. Otro caso famoso fue el del vuelo 441 de Pan Am, que Gaddis incluyó en sus escritos, pero la investigación oficial reveló que la causa fue una falla mecánica en los motores, un hecho que simplemente no encajaba con la narrativa de portales interdimensionales y anomalías sobrenaturales. Al tomar estos datos y presentarlos fuera de contexto, Gaddis y Berlitz construyeron una narrativa que era más convincente para el público que la verdad aburrida. El atractivo del Triángulo de las Bermudas radica en su simplicidad, una explicación única y misteriosa para una serie de eventos complejos y a menudo no relacionados. En lugar de lidiar con los matices de la navegación, la meteorología y el error humano, la gente podía atribuir todo a un poder misterioso. Este sensacionalismo se apoderó de la imaginación pública. La leyenda se había convertido en un producto de consumo masivo, y la verdad se había perdido en la traducción. Pero la realidad no es tan maleable como la ficción. Los investigadores escépticos y los científicos tenían que desmantelar la leyenda pieza por pieza, y al hacerlo revelaron que la verdad era mucho más interesante que cualquier historia de fantasmas. La pregunta ahora no es qué desapareció, sino por qué desapareció, y las respuestas, aunque no sean sobrenaturales, son un recordatorio de lo poderosa y peligrosa que puede ser la naturaleza. Es hora de examinar las explicaciones científicas detrás de estos sucesos y ver si la ciencia puede finalmente resolver el misterio. Dejando atrás los mitos, es hora de adentrarnos en la ciencia que podría ofrecer respuestas a los misterios del Triángulo de las Bermudas. La verdad, aunque no sea tan fantástica como un portal a otra dimensión, sigue siendo notable. Las explicaciones más convincentes se centran en la geología, la física y la meteorología del área, que, combinadas, pueden crear un entorno peligrosamente volátil. Una de las teorías más populares y científicamente plausibles es la teoría de los hidratos de metano. Bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas existen vastos depósitos de metano congelado. Cuando un cambio en la temperatura o en la presión causa una erupción, el gas disminuye la densidad del agua dramáticamente. Un barco que navegue por estas áreas de agua espumosa perdería su flotabilidad y se hundiría sin dejar rastro en segundos. No habría tiempo para una llamada de socorro ni para el despliegue de botes salvavidas. El mismo principio podría aplicarse a los aviones. Si una burbuja de metano estallara en la superficie, el gas podría ascender rápidamente a la atmósfera. Si un avión volara a través de esta nube de gas altamente inflamable, podría sufrir una falla de motor o incluso una explosión catastrófica al entrar en contacto con una chispa o un motor caliente. Este escenario, aunque poco probable, podría explicar la desaparición de aviones como el vuelo 19. Otra explicación se centra en las anomalías magnéticas.
Se ha demostrado que en el triángulo existe una variación magnética anómala. Aunque los científicos han desmentido que estas anomalías sean lo suficientemente fuertes como para desviar por completo las brújulas, sí podrían afectar la precisión de la navegación, especialmente en los antiguos instrumentos. Un piloto que ya está desorientado podría tomar una mala decisión basándose en una brújula errática, llevándolo a un punto de no retorno. Aunque estas teorías son fascinantes, aún no logran explicar la totalidad de los misterios del triángulo. Para un escéptico, la explicación más simple es a menudo la correcta. La mayor parte de lo que se atribuye a un misterio se puede explicar a través de errores humanos y condiciones climáticas extremas. Es aquí donde la realidad, aunque menos sensacional, demuestra ser igual de contundente. Pero la pregunta persiste: ¿son estas explicaciones suficientes para desmentir la leyenda por completo? ¿O hay algo más que estamos pasando por alto? Para entender la verdad, debemos mirar más de cerca a las víctimas y a las condiciones en las que se encontraron, y no en las historias que se construyeron después. La explicación más pragmática para la mayoría de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no se encuentra en el fondo del mar, sino en la superficie y en la cabina de mando. Se trata de una combinación del factor humano y de las condiciones naturales de la región, que en muchos casos han sido ignoradas por quienes buscan el sensacionalismo. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo. Millones de barcos y aviones lo cruzan anualmente. Por pura estadística, la tasa de accidentes debería ser alta. De hecho, cuando se comparan los datos de accidentes en el Triángulo con los de otras áreas del mundo con tráfico similar, la tasa de siniestros no es significativamente mayor. Lo que hace que el Triángulo sea especial no son las desapariciones, sino la profunda fosa oceánica que se encuentra dentro de sus límites. La fosa de Puerto Rico, que alcanza una profundidad de más de 8.000 metros, es tan profunda que cualquier naufragio se hundiría más allá de la capacidad de los equipos de búsqueda y rescate, haciendo virtualmente imposible encontrar restos. Además, el Triángulo de las Bermudas se encuentra en una región propensa a fenómenos meteorológicos extremos. Los huracanes y las tormentas repentinas no son infrecuentes. Un huracán de categoría 5 puede generar olas de más de 30 metros de altura y vientos que superan los 250 kilómetros por hora, capaces de destruir un barco o un avión en cuestión de minutos. El huracán puede formarse y disiparse tan rápido que los satélites de la época no podían registrarlo, dejando a las embarcaciones sin advertencia. El error humano es otro factor crucial. La mayoría de los pilotos y marineros desaparecidos no eran superhumanos. Eran propensos a equivocaciones, a la desorientación y al pánico. En el caso del vuelo 19, el teniente Charles Taylor tenía un historial de desorientarse en vuelo. En 2 ocasiones anteriores tuvo que ser rescatado después de perder su rumbo. Aunque era un piloto experimentado, no era infalible. Al combinarse su propensión a desorientarse con el fallo de sus brújulas y la falta de visibilidad en un momento crítico, el desastre era una posibilidad muy real. Es el tipo de hecho que el mito ignora, porque es menos emocionante que una abducción extraterrestre. Cuando analizamos cada caso de manera individual, quitando las exageraciones, la mayoría de los misterios se desvanecen. Lo que queda es un recordatorio sobrio de que los océanos son vastos e implacables.
La naturaleza y los errores humanos a menudo son más letales que cualquier cosa paranormal. Pero la desmitificación no se detiene aquí. ¿Qué sucede cuando miramos los datos oficiales? La propia autoridad encargada de investigar estos casos ha dicho que el Triángulo de las Bermudas no es un lugar especial. Desmitificando el Triángulo. Si los mitos y las explicaciones científicas no logran convencernos, quizás la verdad resida en los números. Y los números tienen una historia diferente que contar. La Guardia Costera de los Estados Unidos, la autoridad más relevante en seguridad marítima, ha desmentido la idea de que el Triángulo de las Bermudas sea un lugar de peligro inusual. Según sus registros, no hay evidencia estadística que demuestre que el número de desapariciones en el Triángulo sea mayor que en cualquier otra área del océano con la misma cantidad de tráfico. La Guardia Costera y otras agencias, como la Organización Marítima Internacional, no lo reconocen como un área geográficamente peligrosa. No existe un archivo oficial de misterios o un mapa que lo demarque como una zona de riesgo. Los accidentes que ocurren dentro de sus límites se investigan de manera individual y en su gran mayoría tienen explicaciones lógicas, clima severo y errores humanos. Una de las principales críticas a la teoría del triángulo es la manipulación de datos. Los autores que la popularizaron, como Gaddis y Berlitz, fueron acusados de inflar sus listas de incidentes. Incluyeron barcos que se perdieron durante la guerra en operaciones de combate legítimas, barcos que se hundieron en el Pacífico a miles de kilómetros de distancia, y barcos que reaparecieron. La leyenda se construyó con mentiras y medias verdades. Si se eliminan todos los casos con explicaciones racionales y los que ni siquiera ocurrieron en el triángulo, la lista de misterios se reduce a un puñado de incidentes, una cantidad que no es mayor que en cualquier otro lugar. El verdadero misterio no es por qué los barcos y aviones desaparecieron, sino por qué seguimos creyendo en la leyenda. ¿Qué nos hace aferrarnos a una historia desmentida una y otra vez por los hechos y los datos? La respuesta, en gran parte, se encuentra en el atractivo de lo desconocido. La idea de un lugar en la Tierra donde las leyes de la física se rompen es mucho más emocionante que la realidad de que el océano es un lugar vasto, a menudo violento, y que la tecnología humana, por avanzada que sea, sigue siendo frágil. Hemos recorrido un camino desde los primeros reportes de desapariciones hasta la desorientación del vuelo 19 y la construcción de un mito. Hemos analizado las explicaciones científicas y las frías verdades estadísticas. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? La verdad final sobre el Triángulo de las Bermudas no es una que te dejará boquiabierto, sino una que te hará reflexionar. Es una historia sobre la humanidad, no sobre un lugar. Es momento de sacar las conclusiones finales. Hemos navegado por el mar de la leyenda y las aguas turbulentas de la realidad, y al final de este viaje, la verdad es que el Triángulo de las Bermudas no es un lugar más peligroso que cualquier otro. Los datos fríos y duros, la evidencia de la Guardia Costera y las explicaciones racionales han desmantelado la mística pieza por pieza. Entonces, ¿por qué la historia persiste? El verdadero misterio no es geográfico, sino psicológico.
El Triángulo de las Bermudas se convirtió en un mito porque satisface una necesidad humana fundamental, la de encontrar un patrón en el caos. Frente a la inmensidad del océano, la brutalidad de las tormentas y la fragilidad de nuestra tecnología, el azar es una respuesta insatisfactoria. Preferimos creer en una fuerza invisible y misteriosa, en un portal o en una anomalía magnética, porque eso le da sentido a lo inexplicable. Es más fácil aceptar un poder sobrenatural que la aleatoria y a veces cruel indiferencia de la naturaleza. La historia del Triángulo de las Bermudas es un recordatorio de cómo la información puede ser manipulada y cómo un puñado de autores sensacionalistas pueden construir una narrativa más poderosa que la verdad. Es un cuento con moraleja sobre la forma en que los mitos, una vez arraigados en la cultura popular, son casi imposibles de erradicar, incluso cuando se les presenta una montaña de evidencia. Al final del día, el Triángulo de las Bermudas no es más que una ruta comercial transitada, donde ocurren accidentes. Sin embargo, lo que nos atrae no es el hecho de que se hundan barcos, sino que la idea de que la realidad podría ser más extraña que la ficción. El verdadero misterio no está en el mar, sino en nuestras mentes, en por qué necesitamos que el mundo sea más extraordinario de lo que es.